Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí está nuestro hermano Rafa y su esposa. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están. Esta es su casa. Esta es su casa y bien. Pues todos somos ya de casa. Igual ahí con Alan hay un joven. Con Betito, perdón. Dios te bendiga, jovenazo. ¿Vas a ir al campamento? ¿No sabes? Bueno, hay que orar por el campamento, hermanos. El Señor lo siga bendiciendo. Me dice la hermana Almita en la mañana que había 38, 40 jóvenes. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, hay que seguir orando, que Dios levante de ese remanente unos 3 llamados al pastorado. La mies es mucha, dice la palabra, y los obreros pocos. Así que hay que orar por ellos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 11 y versículo 13 al 13. Dice así la palabra, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que nos escuchas. Sabemos, Padre, que te has manifestado en tu iglesia, Señor. Y en esta hora queremos pedirte, Padre, que hables a nuestros corazones. Que sea usted, Padre, quien hable en esta tarde, Señor. Que sea usted, Padre, quien redarguya, nos enseñe, nos instruya en esta tarde. Y que tu nombre sea glorificado y nuestros corazones sean persuadidos a hacer tu voluntad, Señor. Bendice a tu iglesia. Y, Padre, nos ponemos todos en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza: el pastor, un heraldo del Señor. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Bueno, los apóstoles, como bien sabemos, existieron en el tiempo del Señor Jesús. En el primer siglo estuvieron los apóstoles. Y en el mismo primer siglo hubo profetas. Si le damos una ojeada al libro de los Hechos, encontramos ahí varios profetas. Pero después de los apóstoles y de los profetas, en este tiempo siguen existiendo evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros, es decir, que después de que la palabra llegó, la revelación del Señor se completó. Dejó de haber apóstoles, dejó de haber profetas. El profeta es aquel que podría precedir algo que iba a suceder, y bueno, eso se acabó, esos dones, principalmente los profetas. Actualmente hay evangelistas, pastores y maestros. Y como bien la enseñanza, el tema de la enseñanza es el pastor, un heraldo del Señor. ¿Qué significa heraldo? Heraldo significa mensajero. Mensajero, es decir, aquel que toma lo que un mensaje y tal como se lo dieron, no lo cambia, no lo distorsiona, no lo maquilla, tal como se le es dado, así lo entrega. Eso es un heraldo. Y es lo que debe de ser un pastor, un heraldo, transmitir solo lo que la Biblia está enseñando. Y cuando eso sucede, dice el versículo 12,
¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. El que perfecciona a los santos es la palabra del Señor, usada obviamente por el Espíritu Santo, y es que se perfecciona a los cristianos a través de la palabra, pero a través de ese mensaje, a través de esa palabra que no es cambiada, que no es torcida. Es ahí donde la persona es edificada. Amén. ¿Está de acuerdo? Es edificada cuando no se cambia. Tal como viene, tal como trae el platillo un mesero, que se lo dan en la cocina y lo pone a la mesa así. Así el que lo va a degustar va a ser así como lo preparó el de cocina. Así tiene que ser el mensaje que edifica al cristiano. El pastor, un heraldo del Señor, es solo un mensajero de parte del Señor. Es cierto que hay un don que los constituye el Señor, porque así lo dice la misma palabra. En el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó, Él mismo estableció, Él mismo los asignó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El asunto de ser un mensajero, de ser un heraldo del Señor, es decir, de ser aquel que transmite las palabras del Señor, no es algo nuevo. Es decir, que cuando dice la carta a los Efesios que Dios constituyó apóstoles y constituyó también profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso que hace o que hizo un apóstol, eso que hizo un profeta, eso que hacen los evangelistas, aquello que hacen los pastores y aquello que hacen los maestros, no es algo nuevo. Es tan antiguo como la misma historia del ser humano. El predicar la palabra no es algo nuevo. Y lo vamos a ir analizando a través de la Escritura. Por favor, observemos desde dónde, desde cuándo es que surge esto. ¿Sí se acuerdan quién le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal porque ciertamente moriría? ¿Quién fue? Fue Dios quien le dijo. Es decir, que Dios le estaba instruyendo. El mismo Señor estaba enseñando, instruyendo a Adán a no hacer aquello que no tenía que hacer. Y por favor, Judas, versículo 1, capítulo 1, nomás tiene un capítulo, versículo 14. Versículo 14, por favor. ¿Desde cuándo se predica la palabra? Dice la Escritura. De estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Desde el tiempo de Enoc ya se profetizaba, ya se hablaba del Señor. He aquí vino ¿quién? El Señor. Judas dice séptimo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, el versículo 15, todos por favor, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Desde el tiempo de Enoc ya había un predicador. Es decir, que ser un heraldo de Dios hoy en día, como un pastor, un evangelista, no es nuevo. Desde el tiempo de Enoc ya había una persona que transmitía el mensaje de Dios, y lo encontramos aquí en la vida de Enoc, según Judas, versículo 14, profetizó Enoc: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y observamos aquí a Enoc predicando. Desde entonces, el Señor ha usado a los hombres para predicar sus palabras. Desde aquel tiempo. Y también
Otro personaje en primera carta de Pedro, capítulo 2, Pedro menciona en versículo 5, perdón, segunda carta. Dice la palabra, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. ¿Quién era Noé? Un pregonero de justicia. Pregonero significa heraldo, predicador, que transmitía las palabras tal como el Señor se las enseñaba, se las compartía. Es decir, que de compartir la palabra no es nada nuevo, siempre ha sido. Y dice la Escritura, Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Encontramos aquí a Enoc, a Noé. Hay otro personaje que tuvo el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe en la Biblia con más detalle. Por favor, vamos a verlo. Este es Moisés. Cuando Dios lo llamó en el monte de Horeb, la tarea de Moisés que iba a hacer era de volver a Egipto a libertar a su pueblo de Israel, hablando en su nombre. Y la forma de ir con Faraón era meramente como un heraldo, solo de llevar el mensaje de Dios tal como Dios se lo había dado, de predicar las palabras de Dios. Y bueno, aunque Moisés había pasado mucho tiempo en el desierto, aquel conocimiento que había recibido en Egipto se había minado 40 años en el desierto, es decir, que perdió toda capacidad después de 40 años de aprendizaje. Todo se fue ahí en el desierto. Por eso cuando el Señor le llama, él tiene miedo. Tiene miedo, aquel poder, aquella fuerza que tenía, aquel vigor para poder hablar, se había minado en esos 40 años porque no tenía con quién interactuar con una persona de su mismo nivel académico. Por eso empieza a tener miedo cuando el Señor le llama. Y lo observamos a través de la palabra, aunque ciertamente dice Esteban en el libro de los Hechos 7:22, de cómo era Moisés, aunque en la palabra nos muestra que Moisés tenía temor, tenía miedo. Denle lectura por favor a Hechos 7:22. ¿Todos? Dice que era ¿qué? Poderoso. Era poderoso en sus palabras. Lo cierto que a veces, miren qué dice la palabra en Éxodo 40:10. Era poderoso, es decir que para predicar, para hablar. Éxodo 4:10. Dice la Escritura, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! No puedo, Señor. ¿Qué crees, Señor? Me tiemblan las piernitas. ¿Será fácil? ¿Sería fácil para Moisés lo que el Señor le estaba pidiendo? Claro que no es fácil. Una persona que por primera vez va a hacer algo y es una encomienda, sobre todo en lo espiritual, no es fácil. Y encontramos aquí a Moisés, aunque dice Esteban que era poderoso en las palabras, también tenía miedo, porque era algo nuevo. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿todos? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? El mismo que hizo la boca, ¿no la puede hacer funcionar también? Lo único que quiero, Moisés, es que seas un heraldo, un mensajero de mis palabras. No vas a cambiar nada, lo único que vas a hacer es
transmitir las palabras que te voy a dar. El versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas, ¿de qué? De hablar. Un heraldo del Señor no habla otra cosa más lo que tiene que hablar de la palabra. Y lo vemos en la vida de Moisés, así que no te confundas, Moisés. Lo único que quiero es que compartas el mensaje que te voy a dar. Pero Señor, no soy de fácil palabra, entró en pánico por la naturaleza de la tarea encomendada, no era cualquier cosa. Y bueno, podemos observar aquí a Moisés con temor, con miedo. Versículo 13, por favor, de este mismo capítulo. Y él dijo, ay Señor, envía. ¿Quién está mandando a quién en este texto? Observen qué está sucediendo aquí. ¿Qué le dice Moisés a Dios? Envía. Como si Dios se hubiera equivocado de llamar a la persona. Dice, envía, te ruego por medio del que debes enviar. El Señor se molesta y en el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, yo lo conozco perfectamente, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Conozco a tu hermano, Moisés. Conozco a tu hermano, habla mucho mejor que tú. Habla mucho mejor que tú. Pero lo que quiero es una persona que comunique mis palabras sin maquillarlas, sin cambiarlas. Y quien puede hacer eso eres tú, Moisés. Aunque Aarón tenía mejor palabra, léxico, encontramos después a Aarón negociando con el pueblo, haciendo los becerros. El Señor ya sabía quién era Aarón. El Señor necesita que haya personas que se levanten a solo ser mensajeros de la palabra. Que no se use la palabra para otra cosa. Que no se cambie, que no se maquille. Que no se negocie con la palabra. Que no se use para otros fines. En la persona indicada, ¿quién era? Moisés. Moisés era la persona indicada. Conozco a tu hermano, sí, sé, lo conozco, es un levita. Y ¿sabes qué? También sé que habla mejor que tú, Moisés. En el versículo 14, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. En Éxodo 7:1, observamos aquí algo interesante, y eso para entender. 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será, ¿qué? Tu profeta. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Moisés tenía la autoridad sobre Faraón porque Dios se la había encomendado, porque Dios se la había dado. Y el papel de Aarón era de transmitir el mensaje que Moisés le daba. Y no tenía que hacer uso de su forma de hablar, de su elocuencia. Lo único que tenía que hacer era transmitir el mensaje de Dios. Es decir, que aquí observamos que en eso consistía ser un profeta de Dios. Compartir solamente las palabras que Dios quería que se transmitieran. Más adelante en la Escritura encontramos otro predicador. En Marcos 1:7, por favor. Marcos 1:7. Hay otro ejemplo de otro personajazo que no cambiaba las palabras, tal como el Señor se las decía, así las compartía, dice la palabra. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más que poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Observamos aquí a Juan el Bautista igual, de la misma forma. A lo que Dios me ha llamado, a ser un mensajero del Señor, nada más. Voz de que clama en el desierto, Juan era un mensajero. Es decir, que desde tiempo antiguo, Dios ha buscado personas para que digan sus palabras, porque son sus palabras las que convencen, son sus palabras las que redarguyen, son sus palabras las que persuaden, las palabras del Señor. Por eso la importancia de que haya heraldos, que solamente transmitan lo que el Señor ya estableció en su palabra. Porque son sus palabras las que usa el Espíritu para convencer. Y observamos cómo la predicación, compartir un mensaje ha existido desde años, muchos años, desde la historia del hombre. Y también podemos observar cómo el Señor Jesús le dio mucha importancia o le dio el primer lugar a la predicación de la palabra. Lo mismo que hacía Juan el Bautista y lo mismo que hicieron los profetas, lo mismo que hicieron los hombres del Señor. En Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 14. Observemos qué es lo primero que hace el Señor Jesús. Después de que es bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y después que dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo primero que hizo es predicar. Predicar ha sido desde hace muchos años. Y observemos por favor el versículo 32. Cuando el Señor, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Aunque el Señor predicaba, le dedicó un tiempo a sacar demonios, a sanar enfermos, a restaurarlos. Y el Señor al otro día se levanta muy de mañana y ¿saben qué hace? Se va a orar. Se va a orar muy de mañana al desierto a tener una comunicación con el Padre a través de la oración. Porque una noche antes las puertas se habían agolpado de muchos enfermos y estuvo sanando enfermos. Se va a acostar, al otro día se levanta muy de mañana a un lugar desierto y se pone a orar. A estar en un devocional personal con el Señor, con su Padre Celestial. Y en ese momento hay alguien, como habían quedado enfermos, sucede que buscan al Señor Jesús, no está. Y hay un hombre que siempre salió a buscarlo, Pedro. Sale a buscarlo porque había una avalancha de personas nuevamente en esa casa, el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En cuanto no lo encontraron, dice la palabra, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, ¿qué le dijeron, hermanos? Podemos escuchar ese tono de reproche detrás de esas palabras. Hey, todos te buscan, ¿dónde estás metido? La casa está asediada de personas llenas de enfermos. ¿Y tú dónde estás? Ahorita no hay tiempo para un devocional. Ahorita no hay tiempo para una comunicación con el Padre. El Señor Jesús, aunque sanaba enfermos, no descuidaba lo principal, la oración. Y observamos aquí algo interesante. En el versículo 38 dice, vamos a los lugares vecinos. Pero Señor, hay mucha gente enferma. Vamos a los lugares vecinos, Simón. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra?
Versículo 38. Para que predique, ¿qué? ¿Qué era prioridad para el Señor? ¿No escuché? Predicar la palabra. Si hay enfermos, para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. En un ministerio, tanto de los profetas, de los hombres del Señor, lo que era prioridad siempre era la predicación de la palabra. Hay muchos enfermos, sí, pero a lo que he venido, lo mismo que hizo Juan, lo mismo que hizo Moisés y lo mismo que hicieron todos los hombres atrás, predicar las palabras del Señor. Y ahí encontramos al Señor viendo que le dio prioridad el predicar el evangelio, predicar sobre el reino de Dios. No podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran esa preparación, esa comunicación con el Señor, ese tiempo de estudio. Debe haber un equilibrio, pero es principal, es necesario el estudio de la palabra, porque para eso el Señor llama a los heraldos, para que compartan su palabra. Pero si se pasa más tiempo con los enfermos, se deja lo principal, predicar la palabra. Y bueno, observamos allí que fue una prioridad. En Marcos 13, 14. Marcos 13, 14, observamos aquí al Señor estableciendo a 12 hombres, y observe para qué los estableció. Perdón, Marcos 3, 14. Dice la Escritura, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y después, ¿qué dice? Y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. En Lucas 24, 47, por favor. Preparó a los 12, estableció a los 12 para que fueran a predicar. Sí sanaban enfermos, claro, sí, pero le dedicaban más tiempo a la predicación de la palabra y a la oración. En Lucas 24, 47. Dice la Escritura, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Tenían tarea de predicar la palabra, comenzando desde Jerusalén hasta todas las naciones. Enfocados solo en los enfermos, enfocados, pues no iban a poder avanzar tal como era el plan. Así que observamos que el Señor, a través de la palabra, vemos que los hombres de Dios le daban prioridad a la predicación de la palabra, al mensaje de la palabra. Y en Hechos capítulo 6, por favor, los mismos apóstoles entendieron cuál era el objetivo del Señor. Ellos vieron cómo era el Señor. Sí, echaba fuera demonios, sí hacía milagros, pero se dedicaba a predicar la palabra. En Hechos 6, por favor, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, el 4 todos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque sabían que el Señor a eso los había encomendado. Predicar la palabra siempre ha sido prioridad. En los profetas, en los hombres de Dios, en los jueces, en los sacerdotes, en los reyes, en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas y actualmente en los pastores. Amén. Solamente mensajeros. Por eso dice en la primera carta a Timoteo, por favor, 3:2. Primera carta a Timoteo. Dice la Escritura:
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿y qué más? Apto para enseñar. Acto, y aquí la palabra acto se refiere a que tengan cuidado, que sea apto para enseñar, pero que solo también reciba la palabra y se las dé, se las transmita, que no la modifique, que no la cambie. Y aguas aquí todos nosotros, que no la cambie. Y más adelante la misma palabra, en Tito, por favor, 1:9. Por eso la importancia de dedicarle tiempo a la palabra, al estudio, a un devocional personal, sí es importante. Hay muchas cosas importantes dentro del ministerio, pero estudiar la palabra es esencial, porque es ahí donde el Señor usa su palabra para que la gente entienda ese mensaje. Dice la palabra, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice aquí, retenedor de la palabra fiel. ¿Cómo podemos retener la palabra fiel si no le dedicamos tiempo? ¿Cómo puedo exhortar a alguien con enseñanza y convencerlo si no le dedico tiempo? ¿Cómo puede usted compartirle la palabra a alguien más si no le dedica tiempo a la palabra? Es decir, que es necesario que se le dedique tiempo. Y de esa forma, dice la Escritura, para que también pueda exhortar conforme a la palabra con sana, ¿qué? Enseñanza. Pero eso es a través de la palabra. Y convencer a los que contradicen. El pastor, como heraldo del Señor, tiene que dedicarle tiempo a la enseñanza, a la Escritura. Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a darle lectura a todos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, si usted no le dedica tiempo a la Escritura, si usted se quiere seguir alimentando cada dominguito, en la mañana nada más y en la tarde y el miércoles, y toda la semana se va así a su casa y no se dedica a la palabra, cualquiera desde aquí lo puede engañar. Pero si usted llega a su casa en la semana y se pone a estudiar, a leer, va a entender y comprender el mensaje en cada servicio. Es una tarea de todos estudiar la palabra. Amén. No solo es del pastor, no solo de la persona que está al frente. Dedíquele tiempo, así como para el almuerzo, como para la comida y para la cena. Dedíquele un momento a la palabra. Aviéntese un capítulo, no sé, tómeselo como almuerzo. Y verá que va a salir bien bendecido en la semana. Se necesitan heraldos en este tiempo. Segunda Timoteo, por favor, 4:2. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra. El apóstol Pablo también se lo encomendó mucho a Timoteo. ¿Sabes qué? Dedícate a la palabra. Dedícate a estudiar, dedícate a prepararte, dedícate a esto y aquello. La palabra. Porque es a través de la palabra que se persuade para que las almas vengan al Señor. Y es a través del estudio, dice la Escritura, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el 4, todos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando vea usted que se empiezan a predicar fábulas, cuentos, chistes, anécdotas que no tienen nada que ver con la palabra, tenga cuidado. Porque lo que le está diciendo a Timoteo aquí, ten cuidado cuando lo que se predique sean fábulas. Se necesitan heraldos que solamente compartan la palabra del Señor y nada más. Amén. La pura escritura. Que si es un texto, dos, pero que sea la voz de Dios. Y eso es lo que le va a fortalecer, le va a animar, le va a ayudar y le va a motivar a seguir adelante. Así que, hermanos, el pastor, un heraldo del Señor, solamente debe de ser un mensajero de Dios, un mensajero de la palabra, un mensajero de la palabra, y es ahí donde los cristianos, es ahí donde la iglesia será perfeccionada, será edificada, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A través de la palabra, y no quiero pasar por alto, hay poco tiempo, pero es necesario. Hay otra, en Ezequiel 34, observe el papel de un pastor. Es prioridad la enseñanza. Pero mire qué dice el 34. Está bien sabrosa esta porción. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? A ver, no escuché. ¿Contra quiénes? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se deleitan a sí mismos, que se enfocan en sí mismos, que no tienen tiempo para las ovejas. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? El 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no que apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil. ¿Cuál? La descarriada. Siempre hay una descarriada. Según la Biblia, es lo que dice la Biblia. Hay una descarriada, dice la palabra. No fortaleciste, el 4, las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Y esa es una labor del pastor, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y después, ¿qué dice? Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ¿quiénes? Contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de ¿quiénes? De sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Cómo es que una oveja
cómo es que una oveja puede ser apacentada, puede ser fortalecida, puede ser curada, puede ser vendada. ¿Saben cómo? A través de la palabra, hermano. Amén. Por eso la importancia de dedicarle tiempo a la palabra, para que cuando vayas por la oveja que está perdida, la palabra cause un efecto en su corazón y se vuelva al Señor, si verdaderamente esa oveja va a regresar. Amén. La importancia de que haya heraldos, un pastor como heraldo del Señor, se enfoca en la palabra y cuida del redil, sana la que está herida. Y observamos en el libro de Ezequiel, es decir, que el rol de un pastor no aparece en el periodo de la iglesia, desde antes, y lo observamos en Ezequiel capítulo 34. Así que, hermanos, todo comienza con la dedicación a la palabra, y es Dios obviamente que usa a los pastores para que le lleven esa palabra de fortaleza, de aliento, de ayuda, y el Señor usa maravillosamente su palabra para bendición de las ovejas. Así que, hermanos, esperando en el Señor que esta porción sea de ayuda a sus corazones y el Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice tu palabra, Señor, bendice a mis hermanos y fortalece nuestros corazones, Señor. Ayúdanos como iglesia a dedicarle tiempo a tu palabra, a un devocional, Señor, personal, para nuestro crecimiento, Señor, espiritual. El crecimiento debe ser en toda la iglesia, Señor. Ayúdanos a todos a dedicarte un tiempo, Señor. Y Padre, sigue bendiciendo tu iglesia, sigue fortaleciendo, Padre, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y que tu nombre siga siendo glorificado y siga siendo exaltado a través de todo lo que se realice, Señor. Ponemos en tus preciosas manos, pidiéndote, Padre, que nos guardes el día de mañana. Salimos con los jóvenes. Guarda de todos los jóvenes, Señor. Cuida de todos los jóvenes. Usa a los pastores, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que tengas misericordia y puedas levantar de ese remanente que se va a congregar siervos para que te sirvan, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.